¿Viendo mi pantalla? ¿O todavía no, no? Ah, ya, creo que sí. Están viendo, ¿no? Sí, querido. Lo que no ha llegado es el documento. ¿Qué pasó? Mm. Deme un segundo. Ah, ahora sí. Ya lo envié. Mm. Eh, este... A ver, este documento. Ah, ¿qué pasó aquí? Lo voy a descargar mejor. Ya. Miren, este es un pequeño resumen que tenía por ahí de lo que vimos el día de lo de termoquímica. No sé si lo habíamos hecho. ¿Lo hicimos esto no? ¿Con ustedes? Creo que no, ¿no? Hicimos solo el ejemplo de la clase anterior, ¿no? Eh, bueno, lo que tengo acá, Recording miren, in progress. a ver, les pasé este resumen de lo que era un poco la teoría de termoquímica, en el cual, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que cuando hablamos de termoquímica, hablamos de la aplicación de las leyes, principios de la termodinámica a las reacciones químicas, pero principalmente el tema de calor y la primera ley, la termodinámica, ¿no? Aunque también se ve entropía, se ve energía, ¿no? Pero bueno, en esta introducción pues nos concentramos en el tema del calor, ¿no? Y decíamos pues que en base a lo que hemos visto en termodinámica, que dependiendo si esa reacción era a presión constante o a volumen constante, el calor que interviene en el proceso, en este caso la reacción química, pues vendría a ser igual al delta de H o al delta de U, ¿no? Acá, al delta de H o al delta de U. Entonces, decíamos que de estos dos, en las reacciones, en los procesos químicos, principalmente se lleva adelante a presión constante. De ahí es que casi siempre, cuando se habla de calor de reacción, se habla de delta de H reacción, que es el delta de H. Y para calcularlo, pues la fórmula general, lo habíamos deducido, era la sumatoria de las entalpías molares de formación multiplicada por su número de moles, ¿no? De cada uno de los productos, menos la sumatoria del producto de las entalpías de formación de los reactantes multiplicado por los números de moles que son los coeficientes de las sustancias que igualan la ecuación química de agregación y el calor o el delta de H reacción. Si en algún caso se trabajaba a volumen constante, se calculaba el delta de H y luego con esta expresión se calculaba el delta de U, que era delta de U igual a delta de H menos RT, y aquí había que tener cuidado con este delta de N, que vendría a ser la sumatoria de los moles de los productos menos la sumatoria de los moles de los reactantes, pero solo se consideran moles gaseosos en esa diferencia.
Entonces, eso, ahora, ¿quién era el calor de formación? El calor de formación generalmente se trabaja para compuestos o para elementos que no estén en su condición natural, digamos, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, si está en estado atómico, tiene un calor de formación. El oxígeno, si está como ozono, tiene calor de formación. Pero si está como oxígeno molecular, pues no tiene calor de formación. Eran cero, ¿no? Aquí, lo que decíamos acá. El calor de formación de los elementos en su estado normal es cero y, la entalpía más bien, la entalpía de formación. ¿Qué cosa es la entalpía de formación? O el calor de reacción o el calor de formación es aquel calor que interviene cuando se forma un mol del compuesto a partir de sus elementos, ¿no? Esto es el calor de formación. Y claro, si tomo por cada mol, ese es el estándar o el molar, ¿no? El calor de formación molar, porque es por cada mol. Y este redondito arriba significaba condición estándar, que es la presión en una atmósfera y temperatura 25 grados centígrados, ¿no? Así como hay calor de formación, hay calor de combustión. Y el calor de combustión es el calor también que interviene en la reacción, pero de combustión, ¿no? De combustión. Entonces, no sé, por ejemplo, un hidrocarburo o un compuesto orgánico, ¿no? O que se queme, es que reacciona con el oxígeno, ¿no? Liberará pues, cierto producto. Entonces, cuando se quema un mol del compuesto, se dice que este es el calor de combustión de ese compuesto, ¿no? Y también se tuvo en tabla que estaba definido, ¿no? Como el calor de combustión molar. Ahí está. Y bueno, después para las leyes de la termoquímica, esto, ¿no? Es que si yo tengo el calor de reacción en un sentido de una reacción, por ejemplo, si lo tengo en este sentido, tengo el delta de H, si lo invierto, se pone negativo este de acá, ¿no? Se invierte y se hace negativa la. Y bueno, aquí está y la ley de Hess, que me decía que el calor de reacción total es igual a la suma de las reacciones, ¿ya? Ese quería un poco recalcar el resumen de lo que sería termoquímica, ¿ya? Eso vendría a ser la parte de termoquímica que teníamos acá. Ahora, bueno, estaba yo viendo algunos ejercicios que tenía, había el práctico, bueno, estábamos viendo el otro día el práctico, ¿no? ¿Dónde estaba el práctico? Mm, ah, este de aquí era, ¿no? Este hicimos el otro día, ¿no? Este de aquí hicimos el otro día, ¿ya? Así que, a ver, vamos a hacer uno más de acá. A ver, ¿cuál hacemos de acá? ¿Alguno pudo ver alguno de estos de acá? ¿El 10 o el 11? El 11, hagámoslo ahí. Ok, el 11 hagámoslo entonces. Permítame, voy a capturarlo entonces. Eh, el número 11. Ok, lo paso entonces. Ya.
Ya les llegó, creo que les llegó ya, ¿no? Voy a compartir, ah, voy a compartir pantalla de la tablet ya para que podamos eh, bien. Ok, creo que se ve, ¿no? Sí, ¿se puede ver? Se ve, Bien. Eh, ok, entonces empecemos a trabajar. Permítame, voy a... No sé si poniéndole este fondo se ve mejor o es mejor en blanco. ¿Cómo lo ven ustedes? No hay problema, ¿no? Ponerlo así. Está bien, ingeniero. Se ve nomás. Ya. Ok. Dice lo siguiente, a ver, dice, con base a los datos a 25 grados centígrados, entonces lo que tenemos acá de entrada es una temperatura 25 grados centígrados, ¿no? Que significa 298 Kelvin, y me da esas reacciones, miren, ¿no? Me da, por decirlo, a ver, me da la ecuación 1, que es la conversión del oxígeno gaseoso a, a un oxígeno atómico, ¿no? A un oxígeno, voy a ponerle con otro número, a ese, que es al oxígeno atómico. Entonces, gas, fíjense, pasa de un molecular a un oxígeno atómico y bueno, ahí es donde iguala con 2. Entonces, cuando se produce esta reacción, ¿no? Cuando se lleva adelante esta reacción, digamos que aquí hay un calor de reacción, un delta de H de la reacción, que es 118,318 kilocalorías, ¿ya? Kilocalorías. En la otra reacción, el delta de H es 96,68 kilocalorías y es la conversión, en la segunda es la conversión del hierro sólido al hierro gaseoso, miren, al hierro gaseoso, ¿no? Al hierro gaseoso. Entonces, este está en estado sólido y es como hacerlo, como sublimarlo, ¿no? Hacer una sublimación, porque pasa de sólido a gaseoso directamente, ¿ya?
Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Listo. Luego dice, sabiendo que el calor de formación del óxido ferroso, ya, entonces miren, me está dando el calor de formación. Delta de H de formación, y es, miren, es 63,7 kilocalorías por cada mol. Eso significa que me está dando un calor de formación molar igual a menos 63,7. Menos 63,7 kilocalorías por cada mol, ¿no? Y con esos datos me pide calcular el delta de H. A ver, bueno, antes de eso, si yo tengo este calor de formación, miren, es como si me estuviera dando el dato de una tercera ecuación, ¿ya? Es como si me diera el dato de una tercera ecuación. Entonces, ¿de dónde se desprende este calor? El calor molar. A ver si alguien me va ayudando. ¿Cuál sería la reacción en la que sería como mi ecuación número 3, en la que aquí el calor de la reacción sería igual al calor de formación y sería menos 63,7 kilocalorías? Ya no le pongo un mol porque voy a trabajar con un mol del compuesto. ¿Cuál sería la ecuación aquí? ¿De dónde viene ese calor? A ver, ¿quién me ayuda? Calor de formación, ¿de quién era? Era del óxido ferroso en estado, ¿en qué estado? En estado sólido. En estado sólido. ¿Ya? ¿Cuál sería esa ecuación acá? ¿Alguna idea? Como es calor de formación, quiere decir que se está formando el óxido ferroso. Y eso se forma a partir de ¿quién? A partir del hierro, ¿no? Más el oxígeno molecular. ¿Ya? A partir del hierro y del oxígeno molecular. Entonces, ¿en qué estado deben estar? Este en estado sólido, este en estado gaseoso y este en estado sólido, ¿no? En estado sólido. ¿Y con qué coeficiente voy a igualar? Como se trata de formación, me dieron por un mol de formación del óxido, entonces sí o sí este debe ir aquí en 1. Sí o sí. ¿Por qué 1? Porque voy a usar 63,7 kilocalorías por mol, entonces 1 mol. Y de ahí entonces ya igualaríamos los otros, ¿no? Igualaríamos los otros, entonces fíjense que en este caso, ¿con cuánto igualaríamos acá? Con 1/2 ahí al oxígeno, ¿no? Con 1/2 al oxígeno ahí. Listo. Ese es el dato, esa es la ecuación de ese dato que me está dando. O sea, esto viene de acá. ¿Ya? Ok, entonces con esa información nos está pidiendo ¿qué cosa? El delta de H me pide ahora para esta reacción, o sea, me pide que calculemos el delta de H estándar de la reacción y el delta de U y el delta de U de la reacción. Es como si me pidiera esto el calor a presión constante y este es como si fuera el calor a volumen constante. Eso me está pidiendo el ejercicio. ¿Para qué reacción? Esto me está pidiendo para... Y hay como una cuarta ecuación, ¿no? La cuarta ecuación, ¿qué es lo que tenemos acá? La cuarta ecuación es el hierro más el oxígeno que nos va a dar el óxido. ¿En qué estado se encuentra? Lo que tenemos aquí, el hierro en estado gaseoso, el oxígeno
atómico, no lleva el subíndice 2, ¿no? Y en estado gaseoso, y el hierro o el óxido ferroso en estado sólido. Esta es la ecuación. Y bueno, está igualada ahí con todos los coeficientes. O sea, fíjense que aquí, si ponemos, está 1, 1, 1, ¿no? Ya. Ok. ¿Qué es lo que me está pidiendo este delta de H? El delta de H de esta reacción estándar. ¿Listo? ¿Se entiende? Ahí nos está pidiendo eso. Bien. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Claro. Si uno agarra, ya hay varias formas. Veíamos hace rato en la ecuación. A ver, la voy a traer acá, la imagen del... Permítame, denme un segundito, voy a... si yo agarro... A ver, vamos revisando, si ustedes van revisando las fórmulas que veíamos, voy a... Para que la tengamos ahí y vamos recurriendo, voy a copiarlo esto acá abajo. Aquí. Y voy a traer aquí esta parte, eso que... La fórmula. Esa fórmula que teníamos, esta de acá. Esta de acá, solo que aquí... la voy a recortar. Ok. Cabalito. Ya. Bien, ya la tenemos acá. Entonces, miren, ¿cómo podemos calcular el delta de H de una reacción? Una sería con esta fórmula. Esta es general para cualquiera, ¿no? Para cualquiera. Si aplico yo esta fórmula de acá, entonces, para la solución, para la solución. Una, les decía, pues, era agarrar y calcular a partir de la fórmula general. Esa fórmula general me dice, digamos, por definición, todo delta de H o cualquier delta de H de una reacción va a ser igual a la sumatoria de los moles por el delta de H de formación estándar de los productos menos la sumatoria de los moles por el delta de H de formación de los reactantes, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, si nosotros aplicamos a nuestra ecuación, entonces el delta de H de la reacción sería, ¿quiénes son los productos acá? El óxido. ¿Cuántos moles? 1. Entonces tendríamos que poner 1, o sea, 1 mol por el delta de H de formación molar del óxido ferroso, ¿no? Menos, no hay más producto. Esto sería la primera parte, ¿no? Esto sería la primera parte, menos la sumatoria de los reactivos, dice, ¿no? Entonces, en los reactivos tendríamos 1 mol del hierro por el delta de H de formación del hierro en estado gaseoso, ¿ya? Más 1 mol por el delta de H de formación estándar del oxígeno atómico gaseoso. Ahí. Y de todos estos,
¿Qué conozco? Conozco el delta de H de formación. Ese lo tengo, ¿no? Ese lo tengo. Y aquí tengo el delta H de formación del hierro y del oxígeno. Consulta, ¿puedo decir yo que estos dos son cero? Porque se trata de elemento o no. Hace rato escribíamos que eran cero los elementos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Se podría decir que esos valores serían cero o no? Sí, ahí arriba está, ¿no? En la fórmula. En la fórmula, miren. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. El delta H de formación de un elemento dice que es cero, ¿no? El delta H de formación, o el H, que es lo mismo que el delta de H. Eso lo veíamos. Pero en este caso no pasa. ¿Por qué si tengo yo un elemento como el hierro, un elemento como el oxígeno, por qué no es cero este y este? ¿Alguien me puede decir? Sería un error. Claro, ya estaría la respuesta, ¿no? Si hago yo cero esto, ya la respuesta estaría directa. Esto de acá no es cero. Este de acá tampoco es cero. No son diferentes cero. ¿Por qué? Porque para el que es cero es cómo se encuentra normalmente en la naturaleza el hierro. El hierro, Sólido. claro, sólido. Y aquí no está sólido, ¿no ves? Entonces el hierro es gaseoso y el oxígeno es gaseoso, está bien, pero está atómico. Por esa razón, entonces fíjense que no puedo usar esa fórmula directa ahí. Ya, entonces cuando no puedo yo usar esta fórmula, cuando no podemos usar esta fórmula de acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Ley de Hess. ¿Qué significa eso? Yo debo combinar estas tres ecuaciones para llegar a la resultante. ¿Ya? Yo debo hacer una especie de arreglo de tal forma que sumando yo pueda llegar a tener esa ecuación final, que es la que me piden. ¿Ya? Entonces, es lo que hicimos el otro día. Entonces, vamos a plantearlo eso acá y decimos, ¿qué pasa si lo hago por ley de Hess? ¿Ya? Por la ley de Hess. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arreglar las ecuaciones. Para eso, ¿qué hago? Agarro y veo dónde está el primer... A esta tengo que llegar. Entonces, busco la ecuación donde se encuentre el hierro en estado gaseoso. ¿Dónde está el hierro en estado gaseoso? Aquí está, la 2, ¿no ve? Solo que ¿qué tengo que hacer para que esté el hierro en estado gaseoso como está en la final? Aquí está. ¿Qué debo hacer? Está gaseoso, está acá y gaseoso está a la derecha. Entonces, ¿cómo hago que esto se venga acá? ¿Qué tendríamos que hacer? Invertirlo. Invertir la ecuación número 2. Muy bien. Esta ecuación 2, partimos entonces con esa ecuación, solo que la debemos... ¿qué pasó? Copié otra cosa. ¿Dónde estamos? Acá. Era esta ecuación. La ecuación número 2. Ya está, ahí está. Copiar, ahora sí. Oh, ya no. Se nos acabó la hoja ahí, lo vamos a ver acá. Ok, ahí entonces.
esa ecuación 2 la vamos a invertir. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner al revés aquí, ¿no? Aquí va a ser el gas y acá el sólido. Entonces, aquí va a estar el gas, acá va a estar el sólido. ¿Ya? Entonces, como que lo que estamos haciendo es a esta ecuación la estaríamos multiplicando, la estaríamos multiplicando por un -1, ¿no? A la ecuación número 2 por -1, y eso va a implicar un cambio también acá, ¿no? ¿Cuál es el cambio que te implicaba acá? Negativo. Negativo. Ahí va a haber un negativo entonces. ¿Ya? Acá tendríamos un valor negativo entonces. Ay, para que esté más. Entonces ahí entra el menos también, ¿no? Bien, ya tenemos la primera. Ya tenemos este de aquí. Luego viene el oxígeno gaseoso. ¿Dónde está el oxígeno gaseoso? Atómico, es la 1, ¿no? Y también habría que invertirla, pero a esta no solamente habría que invertirla. ¿Qué más tengo que hacer con esta para sumarla? Aparte de invertirla, ¿qué más tengo que hacer con la 1? Copiar. ¿Qué más tendríamos que hacer con la 1? Multiplicar Multiplicarla por ¿cuánto? por 2. Si la multiplicas por 2, se te va a subir a 4. Un medio. A ver, bueno, decíamos que tenemos que invertirla. A ver, invirtámosla primero. ¿Qué va a significar eso? Acá estaría, claro, mejor la borramos, más fácil. Hoy, ya. Entonces, acá debe estar el oxígeno atómico y acá el gaseoso. Bueno, los dos son gaseosos, solamente que acá gas, pero solamente que el atómico debe estar a la izquierda y el otro a la derecha. Ahorita en la ecuación original tenemos un 2 acompañando acá y aquí. Y ese 2 no debe estar, miren, no hay en la ecuación, debe ser 1. Debe ser 1. Entonces, no debe aparecer ese 2. ¿Qué significa eso? Que a la ecuación no solamente la vamos a invertir, sino que la vamos a dividir entre 2 más bien. ¿No ves? Dividir entre 2. Entonces, al dividir entre 2, este de acá queda un 1 y este de acá quedaría en un medio. Y eso mismo, acá tendríamos que hacerlo, ¿no? Eso mismo que hemos hecho acá, esa variación que hemos hecho acá, también tendríamos que hacerla acá. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos que agarrar y a esta expresión, primero que negativo y segundo que hay que sumarla dividido entre 2. Cuando nos toque sumar, tenemos que tomar entre 2. Listo. Y con estos dos, miren, ya tengo el hierro y el oxígeno. El hierro y el oxígeno ya están ahí. Ahora, a la derecha debe quedarme el óxido ferroso. Y esa sería directa, ¿no? Esa está bien. Directa a la ecuación número 3, entonces sería esa. ¿No? Entonces, aquí no hay nada que cambiar. La ponemos directamente la ecuación número 3. Esa de acá. Ya la llevamos entonces acá. Y la pegamos aquí. ¿No? La pegamos acá a la ecuación número 3. Esa tal como está. Y ya estaría ahí. Y luego, y ya con eso, pues agarramos y sumamos. ¿No? Y sumamos. Entonces, al sumar, bueno,
tengo acá, aquí tengo un hierro gaseoso. Ah, no, perdón, hierro, ¿qué era este? Hierro sólido era, ¿no? Este hierro sólido de acá se va a ir con este hierro sólido de acá. ¿Listo? Después, ¿qué más se simplificaría en este caso? Se simplificaría el 1/2 del oxígeno gaseoso con el 1/2 del oxígeno gaseoso. Y aquí me quedaría, ¿no? O nos estaría quedando ya directamente lo que necesitamos, ¿no? Que era, me queda acá me queda el hierro, el oxígeno y el óxido. Entonces ya lo copiamos directamente eso. Y sería prácticamente la ecuación resultante, ¿no? Sería esta de acá. La ecuación 4 ya obtendríamos, ¿no? Con esto ya obtendríamos la ecuación número 4. Si sumamos, ya tendríamos la ecuación número 4. Correcto. ¿No ves? Ahí está. Entonces me quedó el hierro, me quedó el oxígeno y me quedó el óxido ferroso. Y aquí sería hacer esta sumatoria nomás ya directamente, ¿no? O sea que aquí, entonces, por lo tanto, aplicando la ley de Hess, el delta de H de la reacción sería menos 96,68 menos 118,318 dividido entre 2 y menos 63,7, todo eso kilocalorías. ¿Cuánto me dio? Y tendríamos el delta de H de la reacción. ¿Cuánto saldría? ¿Calculando? ¿Alguien lo tiene ya? ¿Cuánto da? A ver, mientras calculan, ya tendríamos este valor de acá, ¿no? Ya tendríamos el delta H de la reacción, habría que hallar el delta de U. Y recuerden que teníamos acá la fórmula para hallar delta de U, era esta segunda, esta de acá, ¿no? Si ya tengo el delta de H, el delta de U se aplica a esta fórmula. Vamos aplicándola a ver. Entonces aquí decimos ya, para el delta de U, pues la fórmula, ¿cuál era para la... para el delta de U sería este de acá, ¿no? Sería el delta de U va a ser igual al delta de H de la reacción menos RT y delta de moles gaseosos. ¿Ya? Entonces aquí hay que hallar los moles gaseosos o vamos, aplicamos directo. El delta de U de la reacción va a ser el delta H. ¿Cuánto sale el delta H? Jóvenes. Menos Menos 219. 219,54. 219,54 kilocalorías. Entonces, ese valor lo reemplazamos acá. Ese es el delta H, ¿no? Menos 219,54 kilocalorías. Ya. ¿Qué más dice? Menos el R. Acá, como está en kilocalorías, usamos la R en calorías, 1,987 calorías mol Kelvin, ¿no? Pero como para que esté en kilocalorías, recuerden que hay que hacer esa conversión, ¿no? De que una kilocaloría es 1000 calorías.
y de ahí continuamos. Por la temperatura que es 298 Kelvin y la diferencia de los moles. ¿Cómo estaría la diferencia de los moles? A ver, aquí sería los moles de los productos. ¿Cuánto le pongo en moles de los productos? ¿Cuánto le ponemos en los moles de los productos de la reacción? Aquí están los productos. ¿Cuánto le pongo acá? Entonces, aquí me dice 1 mol. 0, ¿Por qué tan sólido? porque está en sólido. ¿Recuerdan? Debo poner, miren, esto es importante, es moles gaseoso. Entonces aquí no es gas, esto es un sólido, entonces sería 0. Menos, ¿y menos cuánto sería? 2. Menos 2, ¿no? Porque en este caso los dos están en estado gaseoso. ¿Ya? Y bueno, esto estaría en moles, ¿no? Y ya con eso, pues podríamos ya trabajar. O sea, aquí este mol se va con este mol, este Kelvin con este Kelvin, calorías, calorías, y me quedaría kilocalorías y kilocalorías acá, ¿no? Por lo tanto, el delta de U de la reacción, ¿cuánto resultó? A mí me salió negativo 218.35. Menos 218,35 kilocalorías. ¿Comprobaron? Sí, ingeniero Sales. Ya estaría entonces, ¿no? Ya estaría ese valor. Ya, ok. Listo. Ya. ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. ¿El sí o sí tiene que quedar en kilocaloría o en caloría? Bueno, lo podrías trabajar en calorías también. No, pero es mejor, para no tener un número grande, es mejor dejarlo en kilocalorías. Lo que puede variar es, vieron que el otro día lo teníamos esto en kilojoule. Entonces, normalmente los calores de reacción o están en kilocalorías o están en kilojoule, pero casi siempre están con K, o sea, están con el múltiplo de kilo, ¿no? Y lo único que hay que tener cuidado aquí es en la R, dos cosas, ¿no? Si acá yo tengo en julio, aquí utilizo el 8,31 y siempre lo cambio a... Ahora, la otra opción es que si tú no quieres hacer esta conversión, aquí lo trabajas en caloría y ya esto ya no haría, ¿no? Aquí tendrías que, pero en este caso tendríamos que multiplicar por 1000. Es más fácil dejarlo en kilocalorías, ¿no? Ya, ingeniero. Muy bien. Ok. Ingeniero, si es Julio, entonces le ponemos 1 kilojulio sobre 1000 Julio. Lo mismo, claro, exactamente lo mismo. Aquí solo que aquí valdría como el que hicimos en la clase anterior, ¿no ves? 831 Julio mol Kelvin y hago la conversión, ¿no? O si no, lo que pueden hacer también es directamente, la otra opción es reemplazar directamente la R. La R valdría, por decir, 1,987 por 10 a la menos 3 kilocalorías por mol Kelvin, o podría también valer 8,31 por 10 a la menos 3 directamente, ¿no? Kilojoule por mol Kelvin. Listo. Y lo reemplazan directo, dependiendo de lo que tengan. ¿Está bien? Lo pueden usar de esa manera. ¿Está bien? ¿Está claro eso?
Cualquiera de esas pueden usar. ¿Ya? Ok. Permítame, voy a... ¿Cómo era? Voy a compartir, voy a volver a compartir desde la computadora. A ver, voy a buscar un examen final. Donde haya termoquímica. No sé si... Deme un segundo. Deme un segundo. A ver, estaba buscando un examen final donde hay... esta parte de termoquímica puede entrar en un proceso de balance. ¿Ya? Entonces, a modo de practicar eso... permítanme... quería buscar... ¿dónde está? ¿Dónde está? Deme un segundo. Ya, aquí está. Miren. No están viendo nada, ¿no? No, ahí no se ve. Eh, deme un segundo. ¿Dónde está? Bueno. Ya. Y ahorita se lo... este de aquí, deme un segundito. Ay, ahorita lo... ya. Se los paso directamente al WhatsApp. Ahí está. Ya está. Ahorita comparto pantalla. ¿Les llegó? Este de acá, este es un ejercicio. Es un ejercicio del examen final. De un examen final. Ahí está. ¿Lo pueden ver ahí? Lo voy a copiar en el que estamos trabajando. Acá, a ver.
Ahí está. Dice lo siguiente, miren. Para la reacción de amoníaco con oxígeno para producir monóxido de nitrógeno. A ver, permítame, ya, ahora sí, está bien. No, dice, a ver, veamos los datos. ¿Ya? Datos que tenemos acá. Para la reacción de amoníaco con oxígeno para producir monóxido de nitrógeno más agua, se tiene una cantidad de amoníaco inicialmente en un volumen de 10 litros. Entonces nos está dando acá el volumen de amoníaco de 10 litros y me da la temperatura, a la temperatura dice de 91,86 grados centígrados y a la presión de 39 atmósferas. 39 atmósferas. A ver, por favor, necesito que con su calculadora rápidamente, en Kelvin, ¿cuánto sería esto? 91.86 más 273 sería 300. ¿Cuánto me da? 364.86. Gracias. 364.86 Kelvin. Ya. ¿Qué más me dice? De presión. Determinar el inciso A, la masa del gas. Me piden el inciso A, la masa del gas. ¿Ya? A ver, vamos haciendo paso por paso, ¿listo? El inciso A me pide eso. Claro, ¿qué es solución acá? Si me dan un volumen, temperatura, presión, ¿no? Y me piden la masa, esto es un problema de qué tema. ¿De qué tema es este problema? ¿De gases? De gases. Y siempre que hablamos de gases, tenemos que ver si es un gas real o un gas ideal, ¿no? ¿Gas real o ideal es esto? Real. Claro, es real, ¿no? Es mayor a 10 atmósferas, entonces se trata de un problema de gas real. ¿Y por qué esto es importante? Porque, claro, en el examen, les decía que es un ejercicio de examen, agarran y, claro, si busco la masa aparece en la fórmula de número de moles, ¿no ves? Número de moles por peso molecular es la masa. Entonces, hallando el número de moles, o si quieren de esta fórmula de acá, ¿no? De ahí despejamos. Entonces, cuando uno agarra y plantea este problema, tengo que hallar los números de moles, tengo volumen, temperatura, presión, se va directo a la ecuación de estado, pues, ¿no? PV, PV NRT, y aquí reemplaza la N es masa, bueno, o hallamos, vamos, o despejan el N va a ser igual a presión, volumen sobre RT, y ya está. Y sale, es reemplazar, pues nomás, ¿no? Porque tengo presión, tengo volumen, tengo temperatura, tengo la constante, y los moles lo hallo, y con eso hallo la masa, y se acabó el peso molecular, y se acabó el problema, ¿no? Porque estoy hablando del peso molecular del amoníaco, que ese tendríamos su dato, ¿no? El peso molecular del amoníaco, que es 17 gramos por cada mol. Entonces, pero estaría mal porque lo que tengo acá es un problema de gas real, ¿no? Es un problema de gas real lo que tenemos aquí. Eso significa que debo, como es gas real, ¿qué le está faltando acá? Z. El Z. Aquí debe ir el Z. Y aquí el Z. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué significa? Que para hacer el problema, lo primero que debo hallar es el Z, ¿no? Y para eso, recuerdan que teníamos que encontrar
la presión reducida y la temperatura reducida. Entonces, creo que el problema da... mire, aquí está el dato. En el ejercicio me da esos valores. Me dice que la presión crítica y me da la temperatura crítica. Entonces, directamente ahí con los valores críticos, para hallar ese Z que no conocemos, lo trabajamos de ahí. Entonces, encontraríamos aquí, ¿no ves? ¿Qué tengo que hallar entonces? Tengo que hallar temperatura reducida, que es la temperatura de trabajo sobre la temperatura crítica. La temperatura de trabajo sería 364,86 Kelvin dividido entre la temperatura crítica, que es 132,4, pero no se olviden de sumarle el Kelvin, ¿no? Más 273. Cuidado con eso. Y la presión reducida sería la presión de trabajo sobre la presión crítica. Sobre la presión crítica. Entonces la presión de trabajo es 39 atmósferas dividido entre la presión crítica, que vale 111,15. 5 o 15. 5 atmósferas. Y ya tendríamos, miren aquí, esos valores. ¿No ves? Entonces, ya tendríamos esos valores ahí. ¿Van calculando, por favor? ¿Cuánto me salió? La temperatura y la presión. Vamos rapidito, por favor. 0,9 0,9 y 0,35. y 0,35. Listo. Entonces, con esto de acá, recuerdan, nos vamos al... Bueno, en este caso la aplicación no me va a servir, porque recuerdan que la aplicación era para temperaturas reducidas mayores a 1, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los valores? De la gráfica Z, ¿no ves? De la gráfica agarramos y hallamos el valor de Z. ¿Cuánto sería ese valor de Z? A ver, 0,8. 0,8 me dice su compañero. A ver, creo que de todas maneras, a modo de repasar, si lo tenemos acá, tenemos el gráfico de Z, aquí está. Para Z, recuerdan que tenemos que buscar el Z0. ¿Cuánto es la presión reducida? 0,35. Ya, 0,35 lo buscamos en el cuadro chico porque está menor, está aquí, el 0,35. Y la temperatura era 0,9, está aquí. Entonces avanzamos hasta que se intersecten las dos. Acá, acá, ¿no? Y de ahí agarramos y nos venimos acá. Y ahí estaría el Z. 0,8 entonces. De ahí sale eso, ¿no? Entonces agarramos y tenemos el Z igual a 0,8. Ya está. Ya está el Z08. Y fíjense que con ese Z08 ya podemos hallar los números de moles, ¿no? Aquí ya hallaríamos, ¿no? El número de moles, que sería la presión, 39 atmósferas. ¿Qué más? El volumen, que son 10 litros, dividido entre el Z, que vale 0,8, la R, que sería 0,082 atmósfera, litro, mol Kelvin, y esto por la temperatura, que sería los 364,86 Kelvin. Listo. ¿No? Ya tendríamos entonces ahí. Y tendríamos el número de moles. ¿Cuánto salió? 16,29. Ese número de moles
me sale 16,29. Entonces, el número de moles de amoníaco, 16,29. ¿Sí? 29,4. 29,4. Lo redondeamos a 16,3. Y con eso hallamos la masa ya, ¿no? Hallamos la masa, entonces, la masa, ¿cuánto sería? Hay que dividir entre la masa, sería dividir, o es multiplicar, ¿no? Número de moles, eso lo multiplicamos por, sería 16,3 moles por 17 gramos por cada mol, y tendríamos la masa. 277,1. 277,1. 277,1 gramos de amoníaco. Ya estaría el inciso A, miren. Un problema de gases era el inciso A. El inciso B, ¿está bien? El inciso B dice la presión, miren, la presión parcial de cada gas de la mezcla final y el volumen de estas medidas a 127 grados centígrados, ya, y una atmósfera de presión que se obtiene si se hace reaccionar el amoníaco inicialmente con oxígeno bajo estas cantidades. Ok. Voy a cambiarle aquí un dato, ¿listo? El dato aquí le voy a poner a 4, le voy a poner. A 4 atmósferas. Ya. Dice la presión parcial. Me pide la presión parcial. El inciso B. Vamos poniendo acá. No, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a copiar nuevamente. Y lo vamos, para no estar subiendo, bajando, vamos a copiarlo aquí el inciso B. Solo que lo vamos a recortar un poco y solo el inciso B. Ya. Ok. Dice el inciso B entonces. El dato que tengo acá, o sea, lo vuelvo a plantear para todo, datos. ¿Qué datos tengo para el inciso B? La presión parcial de cada gas. Me pide la presión parcial de cada gas de la mezcla final. Del final dice, y el volumen final también, medidos dice me da una temperatura de 127 grados centígrados, que más 273 sería ¿cuánto? 400, ¿no? 400 Kelvin. Sí. Y la presión que dijimos que va a ser, y a una presión, o sea, de 4, ¿no? De 4 atmósferas. ¿Ya? Que se obtiene si se hace reaccionar el amoníaco inicial con oxígeno proveniente de cierta cantidad de aire que se introduce con 30% en exceso. Me da un porcentaje en exceso de aire del 30%. Proveniente de cierta cantidad de aire. Listo. Y me da el rendimiento también. Con un rendimiento, dice, del 90%. Ya. Ok. Entonces, veamos a ver la solución. Es una reacción, ¿no? Este ya no es un problema de gases solamente, sino que es un problema también de ¿qué cosa? Balance. De balance, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver aquí, cuando hacíamos un problema de balance,
claro, lo que hacíamos era un esquema, ¿se acuerdan? Trabajamos con un esquema del balance. En ese esquema teníamos que ver la reacción, digamos, aquí, quiénes entran, quiénes salen, ¿no? Claro que más bien antes del esquema lo que podíamos hacer era la ecuación. La ecuación